Hola, saludos de Joman Romero. Bienvenidos a la presentación del segundo tema del curso de terapeuta en psicodescodificación. En este vídeo quiero hablar sobre dos aspectos muy importantes en la vida del ser humano, el proyecto sentido y el transgeneracional. El proyecto sentido es un concepto desarrollado por el psicólogo francés Marc Frechet y tiene que ver con lo que pasa desde el momento de la concepción hasta los 3 años de edad. Podríamos incluso extenderlo a lo que pasa desde 9 meses antes de la concepción hasta los 6 o 7 años de edad, pero con mucha más trascendencia, con mucha más importancia hasta los 3 años de edad. ¿Qué es lo que tenían en su cabeza nuestros padres en el momento en que fuimos concebidos? Esto es una pregunta muy interesante porque ¿qué puede pasar si mientras el niño se encuentra dentro del seno materno sucede una desgracia en su familia? Pues indudablemente el niño absorberá la desazón, la tristeza o la depresión por parte de su madre. ¿Y qué puede pasar si mientras la mamá está embarazada pues gana un premio en la lotería, ¿no? El niño de alguna forma sentirá el impacto gozoso que estos acontecimientos produzcan tanto en su padre como en su madre. Por lo tanto, se puede considerar que el hijo es la solución inconsciente a los problemas, deseos y conflictos de los padres. El deseo con el cual somos concebidos va a determinar de una forma profunda nuestro carácter e incluso nuestra profesión. Y nos podemos encontrar viviendo una vida que no es nuestra, que es heredada. De lo que podemos deducir que una enfermedad, una creencia, un comportamiento o una proyección que estamos viviendo en el momento presente y que realmente nos condiciona la vida, puede tener su origen en esta etapa de nuestra vida. En este periodo de tiempo, el bebé siente como propio lo que le sucede a su mamá, indudablemente, sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones y quizás lo más importante, aquello no dicho, lo no expresado, los secretos. Todo esto lo graba el niño en su inconsciente y a esto es lo que le llamamos proyecto sentido. Por eso hemos de tener en cuenta que cuando un niño está en el vientre de su madre, vive los estados emocionales de ella 100%. No existe una separación entre el yo de la madre y el yo del niño. Esto va a ocurrir así prácticamente durante toda su vida, pero le va a afectar profundamente, como hemos dicho, hasta los 3 años de edad. Por supuesto que no se trata de entrar en la culpabilidad, sino de saber y tener conciencia que podemos hacer mucho por nuestros hijos. Si queremos que estén sanos, indudablemente debemos de cuidar nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque sobre todo teniendo en cuenta de que sabemos que los hijos son el espejo de lo que rodea a la familia, indudablemente. A nivel racional es difícil de comprender, pero a nivel inconsciente está claro. El inconsciente biológico es inocente y repite las pautas y programas que se instauran en esta etapa tan crítica y fundamental. El nombre Proyecto Sentido nos habla de que somos el proyecto de alguien, de nuestros padres y demás antepasados. Hay un motivo consciente o inconsciente por el cual, digamos, somos concebidos. Y esto hace que el sentido de nuestra vida gire en torno a esto, ¿no? Ejemplo que puedo poner, pues hay personas con un proyecto sentido de ser los salvadores de la familia. Y estas personas cuando crecen, pues quieren proteger a todos, aun cuando sean el pequeño o la pequeña de la familia. Dentro de ellos hay un programa que dice que tienen que salvar a su familia. No son capaces de hacer cosas para ellas mismas, pero sí lo hacen por su familia. Por ejemplo, si un familiar se pone enfermo, quizás los demás hermanos a lo mejor no acudan a ayudarle, pero él o ella en este caso sí, porque está obedeciendo a un programa muy concreto. El sentido en este caso es el sacrificio. Estas personas en realidad lo que sienten en su interior es que no son importantes. Ellos mismos no son importantes, que los importantes son los otros. Por lo que toda su vida estará dedicada a los demás, aun con el resentir de no estar viviendo su propia vida. Hay algunos puntos importantes a tener en cuenta en el proyecto sentido. Por ejemplo, si soy deseado o no. A veces si le preguntamos a nuestra mamá, estoy casi seguro de que dirá que sí que fuimos deseados. Aunque no todas las madres mienten, pero muchas de ellas sí que lo hacen. Y el motivo es que culturalmente hemos aprendido que lo que no decimos sirve para proteger, ¿no? Es decir, que nuestra madre quizá no nos dice la verdad porque de esa forma ella cree
que nos está protegiendo. Pero esta táctica no es válida. Quizás no solo no es positiva, sino que puede ser muy negativo, puesto que lo que no se hace consciente, lo que no se expresa, se queda en el inconsciente. Y como decía Carl Gustav Jung, aquello que no hacemos consciente, nuestro inconsciente, seguirá dirigiendo nuestra vida si no lo hacemos consciente, y nosotros le llamaremos destino. ¿Cómo puede afectar el programa de no ser deseado? Pues probablemente la persona se sienta culpable por haber nacido, se sentirán no deseados en diferentes áreas o aspectos de su vida. Quizás también la inseguridad y la baja autoestima siempre estará presente en su vida. Por mucho cariño que se le dé, a ellos le parecerá insuficiente, es decir, que por mucho, todo el cariño que reciba no es suficiente para ellos. En su vida en pareja podría ser normal que fuesen muy celosos y posesivos, creando relaciones de necesidad y apego, y difícilmente pudiendo tener una relación verdaderamente amorosa. Otros puntos importantes son si fuiste o no del sexo deseado, si hubo problemas en el embarazo, la forma en que naciste, si fue por forceps, si fue un parto natural, si fue por cesárea, etc. Por ejemplo, en el proyecto Sentido Explícito, si mi abuelo y mi padre son abogados, yo también soy abogado. Y en estos casos está relacionado, cuando hay muchos miembros en la familia con la misma profesión, de que ha habido casos irresueltos o problemas injustos en la familia y viene un abogado a reparar esto, ¿no? Y hasta que no lo realiza, pues seguirá habiendo abogados en la familia. También el proyecto Sentido Natural, por ejemplo, una mujer pierde a su padre mientras está embarazada, pues indudablemente este bloqueo emocional, este duelo bloqueado, de alguna forma le pasa a su bebé y casi con toda seguridad puede nacer un bebé deprimido, ¿no? Que toda su vida estará deprimido si no toma conciencia de ello. También está el proyecto Sentido y el parto. Esto es muy importante. Dime cómo has nacido y te diré quién eres, ¿no? Según se desarrolle el parto, podemos definir unos patrones de conducta y puedo poner algunos ejemplos en concreto. Por ejemplo, partos que son muy rápidos, que el bebé nace sin tiempo de llegar siquiera al hospital, ¿no? Entonces, para estas personas, el resentir significa el haber nacido rápido me salvó la vida, ¿no? Entonces, estas personas, pues de alguna forma, el ser rápido en la vida va a ser siempre una cuestión muy importante para ellos, ¿no? Incluso a veces piensan o creen que no van a tener tiempo suficiente y cosas de este tipo, porque ellos tienen que ser muy rápidos. Partos muy lentos, es decir, todo lo opuesto, ¿no? Pues en este caso son personas que no tienen ninguna prisa en la vida, que todo lo hacen con lentitud, a veces pueden llegar a ser bastante perezosos, ¿no? Porque ellos tienen que resentir que nacer despacio le salvó la vida, ¿no? Otro proyecto sentido relacionado con el parto es el parto inducido, ¿no? Generalmente en la vida las personas que han nacido de estas formas pues tienen dificultades para iniciar proyectos, ¿no? Un dato también muy significativo en este caso es que por las mañanas estas personas tienen que hacer un gran esfuerzo para poder salir de la cama, para levantarse y emprender una nueva vida, porque ellos cuando fueron a nacer, aunque empezaron a hacer un esfuerzo, pero no pudieron realizarlo, no pudieron realizar este proyecto, sino que fueron otras personas las que realmente tuvieron que ayudarle. Otro proyecto sentido relacionado con el nacimiento son el nacer por cesárea o por forceps. Las consecuencias son similares, pero hay algo a destacar que también mencionaré. Cuando existen problemas de salud, digamos riesgo para la madre o el bebé, se recomienda en muchos casos programar una cesárea, ¿no? Entonces pueden ser niños con dificultades para hacer sus tareas solo, esto lo pueden averiguar muy bien sus padres, o muy dependientes de los padres, les cuesta mucho los cambios de curso, de ciclo, de colegio, cambios de amigos, ¿no? Y de adultos pueden ser personas con dificultades para concretar proyectos por sí mismas, necesitan siempre que alguien les ayude a sobrevivir o que alguien decida
por ellos. Y esto es debido a que ellos realizaron el esfuerzo por nacer, pero que indudablemente no lo pudieron completar y tuvieron que ser ayudados por otras personas. Quizá la diferencia fundamental entre nacer por cesárea o nacer por forceps es que simbólicamente los forceps son una toma de cabeza, ¿no? Se arrastra la cabeza fetal y esto repercute en que estas personas son muy intelectuales y que tienen necesidad de entenderlo todo con la cabeza, porque mi cabeza es sólida y mi cabeza fue la que me salvó la vida, ¿no? También hay diferentes tipos de hijos que se pueden programar en el proyecto sentido. Por ejemplo, el hijo de sustitución. Suele hacerse muy rápido el hijo de sustitución porque es para reemplazar a un hermano que ha muerto con anterioridad. El proyecto sentido del bastón de la vejez. Este hijo se programa cuando la madre está embarazada ya al final, digamos, de su edad fértil, ¿no? Con la intención de que este hijo sea el que se ocupe de los padres cuando sean ancianos. Y en muchos casos estos hijos con este programa les va a costar emprender una familia por ellos mismos. En algunos casos suelen ser los solteros estos empedernidos que tienen la familia porque su misión es la de cuidar a sus padres hasta la muerte, ¿no? También está el proyecto sentido del niño basura y este niño viene con el proyecto de tirar todo lo que no sirve en ellos, ¿no? Están para absorber las cosas tóxicas, son personas que están al servicio de todos, ¿no? Lo llaman solo cuando hay problemas, solo lo tienen en cuenta cuando lo necesitan, digamos, ¿no? Por eso ellos tienen el resentido de que solo me llaman para pedirme algo, ¿no? Para prestarles dinero, para que solucione un problema, para que les cuide a los niños, ¿no? Por otra parte está también el proyecto sentido del niño síntoma. Es el niño que va a gestionar la problemática particular de la familia a través de una enfermedad. Aquí incluimos las enfermedades denominadas genéticas, enfermedades raras. Cuando vemos a un niño de 1 año con un cáncer, indudablemente el síntoma está expresando un problema que ha habido en el clan con anterioridad. Y cuando hay una enfermedad que se repite, quiere decir que el conflicto familiar ha sido un conflicto grande, un conflicto enorme, ¿no? Bueno, y aquí concluye la síntesis que he podido realizar sobre el proyecto sentido y ahora paso a comentarles sobre la influencia que pueden tener nuestros antepasados en nuestra vida actual. Este es uno de los aspectos que más nos ayuda también en psicodescodificación, el análisis de árbol genealógico, lo que nosotros llamamos el transgeneracional y que otros autores de otras disciplinas llaman metagenealogía o psicogenealogía, ¿no? Aunque hay algunos matices, en el fondo viene a ser el arte, disculpe, de estudiar cómo nos influyen las historias que vivieron nuestros antepasados. Referencias históricas que hablan del transgeneracional, pues podemos ver cuando Jesús, digamos, curaba a un enfermo, los apóstoles le preguntaban, maestro, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? O también la Biblia dice, ¿no?, que los padres comen uvas verdes y a los niños les rechinan los dientes. Es decir, que los pecados de los padres se heredan hasta la 3ª o 4ª generación. Tomar conciencia de nuestro árbol genealógico ayuda a evolucionar a todo el clan. Un miembro del clan puede sanar hasta la 3ª y 4ª generación sanándose a sí mismo. Por eso al hablar del transgeneracional estamos hablando de información y la mayoría de las personas estamos reparando el árbol familiar, indudablemente. El transgeneracional nos permite analizar aquellas situaciones, experiencias vividas en nuestro árbol de forma dramática u oculta, ¿no? Por eso analizar el árbol nos permite descubrir el origen de las situaciones repetitivas o excesivas que podemos estar viviendo. El transgeneracional nos enseña que ninguna relación nace de la casualidad, es decir, ni siquiera de la elección consciente. Nos dice que toda relación y cada miembro de nuestra familia tiene un propósito. Por eso, en el día en el que somos concebidos y con nuestro nacimiento se unen las líneas familiares de nuestro padre y de nuestra madre y a través de las primeras células que somos nos es pasada muchísima información de todo lo que ha vivido nuestra familia hasta ese momento. Es decir, que todo esto es información que tenemos y que está esperando continuamente a nivel inconsciente.
Así es como nos podemos encontrar viviendo historias que, a pesar de que las estemos viviendo en nuestra propia piel, pues no tienen que ver con nosotros, sino que tienen que ver con un antepasado con el que de alguna forma estamos relacionados. En todas las familias se han vivido historias o dramas que la propia familia no puede resolver, y cuando esto ocurre, lo que suele hacer es pasarle la historia a otro miembro de la siguiente generación para que así ese conflicto pueda ser resuelto. Todo esto, por supuesto, ocurre a nivel inconsciente y con una intención muy positiva, indudablemente. ¿Y qué es lo que reparamos fundamentalmente? Pues en las familias existen situaciones que se viven como dramas, que suelen tener que ver con el dinero, con la sexualidad, con injusticias o deshonras de algún tipo en la familia, etcétera, ¿no? Estos hechos pueden ser asesinatos dentro de la familia, suicidios inesperados, enfermedades hereditarias, herencias, robos, abortos provocados, hijos ilegítimos, abandonos, es decir, vivencias de fracaso, de vergüenza, secretos. La mayor parte de las veces estos momentos vividos con dramatismo provocan tanto dolor que queremos borrarlos de nuestra memoria, hacer como si nunca hubieran ocurrido. Pero como sabemos, no ocurre nada que no tenga como fin aportarnos un aprendizaje, una toma de conciencia. Así que estos eventos, aunque sean silenciados u ocultados, se transmiten involuntariamente al inconsciente de los hijos, precisamente a quien más se quiere proteger con el silencio. Esa huella familiar es una energía vital, una información almacenada en el inconsciente del clan que pasará en mayor o menor medida a los descendientes, dando una nueva oportunidad para ser comprendida, para ser superada y para ser trascendida, ¿no? Ya que la energía, ya todos sabemos que no se destruye, sino que se transforma pasando a la memoria genealógica. En las siguientes generaciones nacerá algún niño para aliviar este drama familiar y podría verse afectado en diferentes niveles, como puede ser el psicológico, emocional o incluso el físico, ¿no? A través de una enfermedad. La repercusión de este programa sobre este niño o niña pues dependerá del tipo de secreto y de cómo lo haya vivido la familia. Podría darse el caso de estar viviendo situaciones de relaciones de pareja problemáticas, por ejemplo, o también podríamos vivir situaciones de problemas económicos de forma repetitiva. En realidad, al vivir estas situaciones, lo que estamos haciendo es tratar de reparar ese drama familiar o incluso denunciar al árbol que algo ha sucedido y que hay que sacarlo a la luz. Liberar la carga emocional no es borrar el recuerdo de los acontecimientos. Se trata de liberar la energía vital atrapada en el sistema, con el fin de usarla para el crecimiento y la autosanación. Al cambiar esta información en nuestro inconsciente, influimos en el inconsciente familiar y este cambio a su vez también afecta para mejor, indudablemente, al inconsciente colectivo del que todos formamos parte. ¿Qué debemos tener en cuenta para saber si tenemos alguna relación con algún antepasado? Pues hay unas pistas muy importantes a las que podemos agarrarnos. Por ejemplo, la enfermedad. Buscar, si tenemos una enfermedad, buscar en el árbol quién ha tenido la misma enfermedad. También el rasgo de hermandad, el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de concepción y la de defunción. La profesión también es muy importante. O el parecido físico, ¿no? ¿Me parezco a alguien de la familia? ¿Y cómo se sabe si estamos relacionados? Puede ser, por ejemplo, pues que tengamos el mismo nombre o que tengamos su misma profesión o que en el aspecto físico nos parezcamos mucho o que mucha gente nos diga, por ejemplo, ese gesto que haces o la forma de hablar que tienes o el carácter que tienes es tan parecido a algún familiar en concreto, ¿no? Y algo que también nos da muchas pistas son las fechas. Si has nacido exactamente el mismo día que un familiar, solo por esto ya estáis relacionados. Lo mismo ocurre si la fecha de su muerte coincide con la de tu nacimiento y también si la fecha de concepción de uno coincide con la de nacimiento o muerte del otro. En todos estos casos decimos que somos dobles y eso significa que uno, el más joven, lleva la historia de su ancestro y va a tratar de reparar el drama que por lo que sea no se pudo resolver en su momento. Para trabajar sobre una historia familiar no es necesario haber realizado
una investigación genealógica especial. Cada uno puede comenzar con lo que sabe y tiene disponible. Y muchas veces ocurre que cuando alguien empieza a trabajar, las informaciones van apareciendo de forma sorprendente, porque de alguna forma se activa lo que es la memoria del inconsciente familiar. Puedo resaltar algunas, las enfermedades, digamos, principales que proceden de influencia transgeneracional, como pueden ser la esclerosis lateral amiotrópica, enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, la atrofia muscular, la ataxia, problemas osteoarticulares muy graves, enfermedades pulmonares, por ejemplo, el asma puede venir de algún familiar que en la vida anterior murió ahogado. ¿Y qué se puede hacer? Pues básicamente tomar conciencia. El trabajo consiste en tomar conciencia y liberarnos de las cargas familiares excesivas que llevamos para poder vivir nuestra vida y para recuperar las riendas de nuestro destino. Y bueno, pues hasta aquí llega la exposición de este tema tan interesante que si realmente y con entusiasmo nos ocupamos de él, nos va a aportar una información muy importante para el autoconocimiento y para la sanación individual, familiar y de la especie humana. Me despido con un saludo muy cordial.